Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí una vez más en Bien Público desde Oro 21, en su estudio central, tratando de cumplir con el mandato del cardenal Bergoglio y Papa Francisco: difundan lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y en tal sentido, como nunca hemos hablado de un tema, el tema de la solidaridad, con una persona que conoce mucho el tema, que ha sido muy inspiradora. Me refiero a la licenciada Diana Rubinstein. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, ¿cómo le va? Buenas tardes. Los títulos, una pausita y enseguida volvemos. ¿Cómo no? Preguntar a la licenciada Diana Rubinstein qué piensa ella como una persona dedicada al tema de la solidaridad. ¿Qué es para Diana la solidaridad? Y creo que podría haber muchas definiciones, pero fundamentalmente quiero despegarla del concepto de dádiva, donación, beneficencia, porque el primer acto de solidaridad es reconocer que hay un otro. Y establecer un vínculo con ese otro, y en lo posible, dentro de la empatía, ponerme en el lugar del otro y darnos cuenta que todos tenemos algo para dar, porque fundamentalmente las relaciones humanas son interdependientes. No es que solamente yo tengo algo para dar y el otro no tiene nada. Todos tenemos algo para dar. Hasta el acto de agradecimiento es un acto de un reconocimiento por el otro. Fundamentalmente cuando yo hablo del tema de solidaridad, me remito a una responsabilidad que tenemos los seres humanos. Y tomando por ejemplo la palabra sedaká, que en hebreo significa justicia y solidaridad, son sinónimos. Y no es un acto de nobleza, es un acto de responsabilidad y justicia. Fíjese que la palabra son sinónimos. Entonces, es un acto en el cual todos somos responsables, y como modelo de vincularidad es muy importante el reconocimiento del otro como un yo diferente a mí, pero con sus mismos derechos y sus mismos valores. Y por eso considero que la solidaridad es un acto de justicia y además de reparación. Esto surgió en el año 98, cuando yo integraba la comisión directiva del Foro del Sector Social, que es la Federación de Fundaciones y Asociaciones Civiles. Dentro del contexto de un final de siglo, donde fundamentalmente se caracterizó por una hipervaloración de los objetos materiales en detrimento de los sujetos. Es decir, los valores materiales parecía que eran mucho más importantes que los valores humanos. Esto generó una inequidad social, una pérdida de valores, fue generadora de la pobreza, y esto de alguna manera debía ser reparado. La idea del Día de la Solidaridad surgió en el marco del Foro del Sector Social. Yo fui una de las miembros fundadoras. Y transcurría el año 98, un final del siglo XX, donde se caracterizó, entre otras cosas, por la hipervaloración de los objetos materiales. Los valores materiales parecía que eran como mucho más importantes que los valores humanos. Y fíjese que hace alrededor de 40 años, un psicoanalista norteamericano, Erich Fromm, escribió un libro que se llama Ser y Tener, donde plantea precisamente qué sucede en una sociedad o en un ser humano cuando la identidad está ligada al tener. Soy cuanto más tengo. Entonces, ¿qué pasa cuando un ser humano no tiene, o cuando pierde lo que tiene? ¿No es? Ahora, esta identificación del ser con el tener ha generado inequidad social, ambiciones desmedidas, falta de respeto a la humanidad. Recuerdo que en el año 2008, cuando comenzó la crisis económica mundial, la actual, en la Cátedra de Responsabilidad Social Empresaria disertó el doctor Bernardo Klinsberg. Y yo tuve la oportunidad de preguntarle
Si él no pensaba que esta crisis, entendida como una oportunidad, no debía mover al ser humano a una actitud reflexiva, ¿en qué medida nosotros, como humanos, fuimos responsables de esta pobreza? Porque no es un fenómeno de la naturaleza, ha sido generada por el hombre. Y solo el hombre, en la corrección de sus actitudes, puede no solamente disminuir, sino evitar que haya pobreza. Para eso es fundamental reconocer que el otro ser humano es un ser humano igual que yo, que tiene carencias, que tiene necesidades, y además como un modelo transformador en los vínculos. Actualmente se habla mucho de las relaciones solidarias, donde no hay una relación jerárquica, donde uno está sometido al otro. Ambos son responsables, son relaciones complementarias, las responsabilidades se comparten. O sea que el concepto de solidaridad va mucho más allá del tradicional llamado a la solidaridad cuando hace falta correr porque hubo inundados o porque hay que donar sangre. No, tiene que ver con un modelo como yo me relaciono con el otro. Si yo me relaciono con el otro es un par mío, voy a responder, porque responsabilidad es una respuesta. Es curioso, en línea con lo que usted dice, Diana, lo de la invisibilidad. Es muy penoso, por lo menos para mí, ver estos desplazados de Oriente Medio, de la África, millones, niños, embarazadas, ancianos, que por razones ajenas a ellos, entre morir en su lugar de origen, mueren en una batera, en una costa europea, y ver a los otros como nosotros, al prójimo como el próximo. A veces desde los barrios cerrados dicen los de afuera, ¿no? Como que nosotros estamos bien, una forma de racismo sutil pero complicada, que Naciones Unidas en el 2001 proclama, declama, reclama una mirada más justa, más solidaria, lo que el Papa Francisco llama la globalización de la solidaridad. Exacto. Está globalizada la tecnología, las finanzas, las comunicaciones. Usted mencionó África recién, o los países realmente muy marginales, y viene a mi memoria cuando estuvo en Buenos Aires el señor Mohamed Yunus, el banquero de Bangladesh, que es un economista nacido en Bangladesh, que había ido a Harvard a hacer un posgrado. Así es. Y él dijo, ¿de qué me sirve a mí la economía si no puedo ayudar a la gente de mi país? Y fue así como comenzó con los microcréditos, creo que eran $50 por semana, con capacitación, y el cumplimiento de los pobres en la devolución del préstamo se calcula en el 99%. Sí, y especialmente a las mujeres se le dan los créditos. Sí. Entonces, fíjese cómo uno habla a veces de capitalismo y uno no quisiera que esto sea mal interpretado, como desde otra ideología. El capitalismo es un fundamentalismo. El capital debe estar al servicio del ser humano, del progreso, pero también al servicio de que el ser humano que tiene menos posibilidades, brindarle la oportunidad de ganarlo. Si quieres a tu hijo, cómprale el pescado, pero si lo quieres de verdad, ayúdale a pescar. Bernardo Klicksberg ha hecho un libro maravilloso, entre otros, que se habla hacia una economía con rostro humano. Sí. ¿No? Y realmente deberíamos ejercitar, trabajar en pensar que uno puede ser el otro. Cuando yo veo los inundados... Bueno, uno es el otro del otro. Claro. Inundados, gente que padece por los incendios. El otro día veía unos jóvenes en un tren en Europa que eran ingenieros, que eran personas formadas, que hablaban idiomas, estaban solitos con un bolsito, muertos de sed. La naturaleza, la tierra da para todos. Tierra, trabajo, tolerancia. Estos son
son los caminos que tenemos que aprender, Diana? Bueno, que usted promueve activamente. Lo hice, en principio, elegimos la fecha 26 de agosto, porque es el día que nació la Madre Teresa de Calcuta, quien hemos tomado como modelo de solidaridad. Pero cuando a los pocos días llegó el decreto presidencial declarándolo el Día Nacional de la Solidaridad, el ministro de Cultura lo incluyó lo declaró de interés cultural, y el ministro de Educación lo incluyó dentro del calendario escolar, realmente ahí tomamos conciencia de, bueno, algo que había partido una idea, requería un plan de acción y un programa anual de educación en valores. Y se había constituido en ese entonces, realmente fue una necesidad que se nos vino encima la repercusión que había tenido, y armamos un programa de educación en valores con profesionales de distintas disciplinas, representantes de los distintos credos, y fue un programa anual de educación en valores. Han venido hubo ciertos eventos de capacitación, vinieron representantes de 180 escuelas. Y el reclamo era muy grande, porque además la necesidad es muy grande. Y yo abarcaría en este momento mencionaría dos sectores de la sociedad donde yo creo que es más importante trabajar el tema de solidaridad. Uno es desde la infancia, que los niños aprendan desde pequeños a compartir, a asumir pequeñas responsabilidades, a comprometerse con el otro, a responder a un otro. Son hábitos de conducta, esto es la cultura de la solidaridad. Bueno, la escuela, en la Argentina hay algunas escuelas donde hay una materia que es aprendizaje en trabajo solidario. Y por el otro lado hay otro sector de la sociedad que me parece muy importante, que son la gente que se jubiló. Aquel profesional que a los 65 años se jubila y que no sabe qué hacer con su tiempo y que empieza a sentir que ya no sirve para la sociedad, qué mejor que donar su saber y su tiempo, porque el beneficio va a ser recíproco, puede hacer un bien a la sociedad, pero al mismo tiempo se está haciendo un bien a sí mismo, sintiendo que puede estar jubilado de una profesión pero no de la vida. Este rol tan valioso de los tutores, claro, ¿no? Que la maestría de los experimentados jóvenes, porque la expectativa de vida, Diana, es muy alta hoy. Por supuesto. Número de los 65, con la expectativa de 78, 80, 83, tiene mucho que dar. Y sobre todo en un momento donde la tercera edad ya se habla también de la cuarta edad. Pero lo importante es que esto una persona, cuando desde el punto de vista legal ya pasa a retiro, que no esté retirado de la vida y que todo su saber pueda ser útil para el bien común. Quería en este momento recordar un punto de unión entre el concepto de Sedacá, de justicia y solidaridad y responsabilidad por todos, con unas palabras de nuestro querido Jorge Bergoglio. Me parece excelente para poder cerrar esta conversación. Bueno, él ha dicho que hoy más que nunca, voy a leerlo porque quisiera ser absolutamente textual con lo que él dijo. Por favor. Hoy más que nunca debemos educar para la solidaridad, redescubrir el valor y el significado de esta palabra tan incómoda y muy frecuentemente dejada de lado, y hacer que se convierta en actitud de fondo en las decisiones en el plano político, económico, financiero, en las relaciones entre las personas, entre los pueblos y entre las naciones. Y así como al principio hice mención a la crisis de final del siglo pasado y comienzos de este, yo creo que si tomamos esta crisis como una oportunidad para reflexionar acerca del valor de la solidaridad, habremos podido salir de la crisis reparando los errores cometidos. Entonces tal vez no solamente vamos a decir que se disminuyó la pobreza, sino que habremos hecho algo para evitarla. Muchas gracias. ¿Le puedo hacer una propuesta? ¿Cómo no? Hemos tenido una pérdida reciente muy valiosa. Un hombre de la cultura, del humor, integrante de este emblemático conjunto Lelutier. Sí. En este momento, Diana, nos están viendo en toda América Latina, pero también en España a través de Movistar TV. Era muy querido Daniel Rabinovich en España y los compañeros del conjunto también aquí.
Así que vamos a terminar esta conversación tan interesante con un digno homenaje a un hombre de bien que nos ha puesto una sonrisa en los labios. Eso es una maravilla. Y creo que todos los vamos a recordar con una sonrisa, y que ha tenido la genialidad de lo serio haberlo podido transformar en algo que podía ser muy divertido y muy gracioso, porque ha sido realmente un genio y una gran persona. Muchas gracias, Diana. No, gracias a usted. Con el homenaje a Daniel Rabinovich los dejo. La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos, claro, le falta el términos, no le han puesto el arriba de la T, no tiene la diéresis, no le han puesto la diéresis, es un error de la hipotimia, cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo, pero come de todo, pero con métodos pocos. Claros, con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición. Son dos palabras, ¿eh? Tenaza, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales, en los más prestigiosos foros en los más famosos foros internacionales, en que estuve excitado, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes. Sion y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea. Una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser, claro. Siempre dije, qué dicha ópera no describe con acierto los sexos, los dos sexos, los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo, soportó abatido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas, vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más acudió a la condesa. Acudió a la condesa, que era la persona. Y doña, que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo. Y le costeó un viaje a Nueva York. Allí Mastropiero compuso la pieza que escucharemos a continuación. Su célebre Lazy Daisy. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da. ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es todo. Esto es todo. Todo esto. Esto es todo esto. Todo esto es. Todo esto, ¿qué es esto? Esto es toso, ese soto es eso, ese seso es soto, todo soso, ese té, es de totó o se destetó todo teté, totó, ese, ¡ah! Esto es todo.
Mais tonnerre de Dieu, cela suffit, Daniel. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous pouvez emmerder votre texte. Avant-garde. Gracias por acompañarnos. Hemos dado un espacio que corresponde al rol de la solidaridad en la vida presente y también al recordado, al inolvidable Daniel Rabinovich, que nos ha traído alegría, humor, sonrisa. Me despido con aquello que nos enseñó Jesús de Nazaret: como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias.